Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El Señor bendiga su palabra. Creo que me han escuchado citar bastante al pastor Richard Wurmbrand, y él en su libro Torturado por la causa de Cristo cuenta la historia de un pastor amigo que por predicar el evangelio en lo que se llamaba la iglesia subterránea, es decir, ellos hacían grupos de estudio bíblico y llamaban a las gentes allí en Rumania, en la Rumania comunista, a predicar el evangelio, y se reunían de una manera clandestina porque los cristianos eran perseguidos. Llegó un momento en que este pastor fue arrestado, y no solo arrestado, sino torturado. Y cada vez las torturas eran mayores para que él confesara y declarara dónde es que estaban sus hermanos en la fe, dónde se escondían. Pero él mantuvo silencio y llegaron a un punto en donde capturaron a su hijo. Ya él había recibido la suficiente tortura, torturas inimaginables por predicar a Jesús, y ahora capturan a su hijo y lo ponen enfrente de él y comienzan a torturarlo. Y entonces este pastor le dice a su hijo: no soporto más esto, no soporto más verte sufrir. Voy a confesar dónde están los demás. Y entonces el joven le dijo: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando: Jesús y mi patria. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Ciertamente para este pastor las cosas cambiaron, pero él siguió predicando a Jesús. Siguió predicando a Jesucristo, aún al ver a su hijo torturado y muerto. Ninguno de nosotros ha llegado a experimentar semejante tortura por la fe en Jesús. Pero si hacemos la voluntad de Dios, tal cual como está escrita en su palabra, vamos a incomodar a este mundo, y el mundo va a querer volverse en contra de nosotros.
Tengo que confesarles, hermanos, y abrir mi corazón. Casi no lo hago en una predicación, pero les voy a abrir mi corazón. Y con bastante frecuencia le pido al Señor en mis oraciones que me prepare para la hora del sufrimiento tortuoso, porque puede venir y yo no sé cómo voy a reaccionar, pero le digo al Señor que me prepare. De alguna u otra forma vamos a sufrir, de alguna u otra forma. Pero es posible y es conveniente sufrir bien. Y esto es lo que deseo que se lleven esta mañana en sus mentes a la luz de este texto. Y es que si sufres, que sea por imitar a Cristo. Ese es el mensaje. Si sufres, que sea por imitar a tu Señor, a tu Salvador. Y Pedro es una carta fascinante, porque nos presenta, como lo ha hecho en otros mensajes, el cómo sufrimos bien, pero también el por qué sufrimos así. Y así es como quiero que veamos este texto. Él nos facilita la respuesta a estas preguntas: ¿cómo sufrimos bien? ¿Y por qué sufrimos así? Así que respondamos esa primera pregunta: ¿cómo sufrimos bien? Y antes de responderla, es claro que, y no es un secreto para ninguno de nosotros, que estamos en un contexto en donde se ha presentado un cristianismo bastante distinto al que presenta las Sagradas Escrituras, con un rótulo diabólico: pare de sufrir. ¿Ha escuchado eso? Se viene presentando una imagen de cristianismo en donde cero problemas, cero discusiones, todo arreglado, todo solucionado a nivel físico, a nivel económico. Ese es el cristianismo contemporáneo que lamentablemente nos rodea. Pero Pedro presenta una verdad contraria y es radical. De hecho, creo que los que predican un mensaje fraudulento de prosperidad y de bienestar en este mundo, aunque Dios no lo puede conceder, claro que sí, pero aquellos que insisten en enfocarnos hacia un mensaje en donde pongamos los ojos en esta tierra, hay que pedirles que lean más seguido Primera de Pedro. Porque Pedro dice en el versículo 12: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. El sufrimiento es una realidad. Es una realidad. Aunque el apóstol puntualiza, ¿no? Una realidad para quienes. Versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. El sufrimiento está ligado a la identidad de aquel que ha creído y está convencido de seguir a Jesús, de seguir a Jesucristo. El cristiano, al no encajar en la dinámica impía de este mundo, va a padecer persecución de algún modo, de algún modo. Quizá no con la intensidad con la que sufrían nuestros hermanos en tiempos de Pedro, o como nuestros hermanos en la Rumania comunista, o como muchos hoy en países en donde el cristianismo es perseguido. Pero el creyente sufrirá simplemente por ser hijo de Dios, por ser hijo de Dios. Ahora, para el texto y para nosotros, no es un secreto que el cristiano sufre, no es un secreto. Lo que sí es sorprendente es la reacción que se espera. Eso sí debería ser sorprendente. ¿Cuál es esa reacción?
Antes bien, versículo 13, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿qué? Así como están en este momento, hermanos. Ustedes están, ahorita están como Snoopy. ¿Sí sabe qué decía Snoopy? Estoy feliz. Hermanos, no me da la voz ni el cuerpo para decir regocíjense. Y no es una opción regocijarnos porque el texto lo presenta en imperativo. ¿Y qué es imperativo? Es un mandato, es una orden. ¿Ah? Gócense, hermanos, cuando sufren. Esa es la manera de sufrir correctamente. De hecho, el texto lo reitera y lo presenta de otro modo, versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Dichosos son. Y es obvio que va a surgir la pregunta, ¿cómo es que la palabra de Dios me pide gozarme en el sufrimiento? Cuando el sufrimiento produce todo menos gozo. Bueno, creo que tenemos una ilustración muy cercana a nosotros, sobre todo para las que son mamás, y es el embarazo. Hay mamás que tienen que lidiar muchísimo con el embarazo, dolores, malestares, pero sabe que ahí hay una criatura desarrollándose milagrosamente por Dios. Y entonces llega el gran día, ¿cierto? El día del parto, donde viene con todo el dolor, con toda la intensidad. Pero entonces vemos a la criatura afuera y ¿qué hay allí? Gozo, mucho gozo, mucha alegría, ¿cierto? El parto fue terrible y el embarazo pudo haber sido horrible, pero ahí está la criatura afuera, trayendo gozo a la familia. Los hijos de Dios estamos convencidos de lo que nos espera al final y desde ya mostramos el gozo de nuestra redención eterna. Pregunta, ¿con qué actitud reaccionamos cuando atentan contra nuestra fe? ¿Con qué actitud? ¿Nos desanimamos? ¿O somos ofensivos? Según el texto, la actitud y reacción a la ofensiva contra nuestra fe es gozo. Gozo. Y no sé, hermanos, si han pensado cuán evangelístico puede ser una reacción contraria a la que el mundo espera. Pregunta, ¿por qué se goza el mundo? ¿Por qué se goza el mundo? ¿Cuál es el estímulo del incrédulo para alegrarse? Creo que esas preguntas están resueltas, ¿cierto? Y las reacciones de los incrédulos no pueden ser nuestras reacciones porque ellos no tienen lo que nosotros sí tenemos. Esperanza. Esperanza en que Jesucristo volverá en poder y gran gloria, nos resucitará y restaurará todas las cosas. Y las restaurará para que las disfrutemos junto a Él por siempre y para siempre. Así que mucha atención a esto. ¿Los tengo? ¿Están conmigo? Nuestras convicciones moldean nuestras reacciones. Nuestras convicciones moldean nuestras actitudes. Y traigamos a la memoria y siquiera imaginémonos lo que vivió este pastor allí en la Rumania comunista y este joven siendo torturado. ¿Cómo puede un joven soportar torturas inimaginables por causa de su fe en Cristo?
debe estar totalmente convencido de lo que cree. Completamente convencido. Aún la prisión del martirio y la muerte no pueden con su fe, porque es inamovible. Es una convicción sobrenatural que viene de lo alto para los hijos de Dios. Hermanos, nosotros estamos en un tiempo y en un lugar más cómodo que el de muchos cristianos. Y ciertamente nos puede desagradar que hablen mal de nosotros por nuestra fe, que murmuren de nosotros, que nos ignoren. Pero quiero abrirles una invitación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si incomodamos al mundo con nuestro gozo? Lo voy a decir en estas palabras. Rijámonos en la cara de quienes nos ofenden y vean que no nos importa su persecución. Que vean que en nosotros hay una actitud no burlesca, sino sensata, racional, alegre, porque estamos convencidos de que Jesucristo vino, murió por nuestros pecados, resucitó con poder, venciendo la muerte, y que nosotros seremos resucitados con Él para tener paz y alegría eternas sin sufrimiento alguno. Hoy nuestros burladores sufren de algo o por algo, así tengan todo el dinero del mundo. Y su sufrimiento será eterno e intensificado por menospreciar al único Señor y Salvador, por buscar gozo en el pecado que jamás lo satisface. Ahora, hay un argumento muy poderoso y que revela a quienes reaccionan con gozo. Y esto es clave. Versículo 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Si creemos y practicamos la fe de Cristo, el Espíritu está en nosotros y glorificaremos al Señor, lo cual traerá algún tipo de persecución sobre nosotros. Así que quiero hacer estas preguntas y mucha atención. ¿Somos tan semejantes a Dios que generamos incomodidad en el mundo? ¿O somos tan semejantes al mundo que no generamos ninguna molestia? Inevitablemente el cristianismo levanta algún tipo de oposición moral, ética, sexual, familiar, económica, social, intelectual, racional. Si el evangelio permea todas las áreas de nuestra vida, entonces habrá un grado de resistencia de parte del mundo hacia nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? Gozo. Así como lo están ustedes, hermanos. Gozo. Sé que están como Snoopy, pero gozo, alegría, dicha de que somos hijos de Dios. Vivimos para Él, esperando la herencia prometida para quienes buscaron su gloria, buscaron primeramente el reino de Dios y su justicia. Esos son los que tienen el Espíritu de Dios. Pero reaccionar con gozo no es la única manera de sufrir bien. Hay otra manera. Versículo 15.
Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Qué lamentable es que el cristiano sea señalado por lo malo y no por lo bueno. Y hay bastante testimonio de esto, tristemente. Espero que ninguno de nosotros esté en la lista negra. ¿Qué plantea Pedro aquí? Que si hacemos la voluntad de Dios y por ello sufrimos, hay un mandato, otro imperativo. ¿Cuál es ese imperativo? No avergonzarnos. Ya recibimos un mandato, una orden, gócense. Ahora tenemos una segunda orden, no se avergüencen. No sintamos vergüenza. Es una orden divina no avergonzarse por hacer lo que agrada a Dios. Y es probable, bastante probable, que Pedro tuviera en su mente estas palabras del Señor. Quizá las recuerden. Él dijo por allá en Mateo 10, por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy significativo, hermanos, aún para cosas tan triviales y que podemos considerar tan ligeras como evitar orar por los alimentos, porque ¿qué dirán de nosotros? Me ha pasado, hermanos. Me ha pasado. Y ciertamente no orar en ese momento no es pecaminoso en sí mismo, pero si hay una sensación de vergüenza, sí es pecaminosa. De alguna forma estoy negando a mi Señor que me salvó y provee para todas mis necesidades. Él me cuida y me sustenta y vivo porque Él vive. Hagámonos esta pregunta: ¿qué Dios estoy mostrando a quienes comparto, con quienes convivo? ¿A qué Dios? Así que la preocupación del apóstol es que el mundo nos acuse por pecar, por lo que sí deberíamos sentir vergüenza, pero mientras que el mundo nos acuse por hacer justicia, no deberíamos sentir vergüenza. Recuerden, mis hermanos, que como cristianos caminamos coram Deo. ¿Recuerdan qué es coram Deo? Caminamos coram Deo. Nuestro estímulo es que seamos aprobados por nuestro Creador, siendo fieles en todo, con la frente en alto, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué puede decir nuestro prójimo de nosotros? Si somos insultados, que sea por representar acertadamente a Cristo. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Si somos aprobados, será porque mostramos su gloria. Así que, querido hermano, querida hermana, si sufres, que sea por imitar a Cristo. Y sufre con gozo, sin vergüenza. Y ese sinvergüenza puede variar.
Si pecan, no se hacen vergüenza. Pero si hacen la voluntad de Dios, no se sientan avergonzados. Ahora exploremos la razón. ¿Por qué sufrimos así? ¿Por qué los creyentes tienen que padecer oprobio, persecución, insultos, desprecios, indiferencia? ¿Por qué? Bueno, parte de la razón, y lo vimos en el punto anterior, es que los creyentes ya no encajan, ya no se caracterizan por la maldad que gobierna este mundo. No encajan en el sistema de este mundo. Pero ¿cuál es la razón principal que da Pedro? Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Los cristianos hemos recibido el conocimiento del evangelio de Cristo para creerlo, para vivirlo. Nuestra mente ha sido cambiada y viene renovándose día tras día. Somos el depósito del Espíritu Santo, de manera que Dios mora en nosotros y somos partícipes de su pueblo. Somos la representación del reino de los cielos en la tierra. Y si esto es así, ¿de qué juicio habla Pedro para la casa de Dios? ¿De qué juicio? Porque dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Bueno, teniendo presente el versículo 12, Pedro se refiere a un juicio purificador. Un juicio para que los hijos de Dios entren con santidad a la gloria. Ser cristianos es ser sometidos a un fuego purificador. Y Pedro habla de él en el versículo 12 como ese fuego de prueba que nos haga más semejantes a Dios. Entonces, sus atributos, ahorita en la escuela dominical venimos viendo atributos de Dios, sus atributos, los que Él comunica, Él desea perfeccionarlos en nosotros. Entonces, si Dios es amor, ¿Dios es amor? Amén. Si Dios es amor, ¿qué debe hacer en nosotros para que amemos como Él ama? Señor, dame amor. Y Dios, amor para Cristian. Así no funciona. Si Dios es misericordia, ¿qué debe pasar con nosotros para que testifiquemos de su misericordia? Si Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿qué debe suceder para que perdonemos así? Los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, no van a ser condenados, pero sí vamos a ser sometidos al suficiente fuego de prueba para confirmar nuestra salvación. Nadie dice amén a eso, porque no queremos ser sometidos a la prueba. Pero este juicio del que habla el apóstol purificará al pueblo de Dios. Lo hará más santo, como Dios es santo, y Él lo dice en el capítulo 1. Y siguiendo la idea del texto, es posible que Pedro esté pensando en que la iglesia será limpiada de todos aquellos, purificada de todos aquellos que no representen a Dios y a su evangelio.
Leámoslo de nuevo, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? La no obediencia al evangelio es una clara demostración de que no se ha nacido de nuevo. Y si el impío no ha nacido de nuevo, su recompensa será conforme a sus obras. Pregunta, ¿cuál es la recompensa para quienes practicaron la impiedad? ¿Cuál es la recompensa? Y aquí quiero hacer esta pregunta. Y tomémosla con toda la contundencia, todos aquí. Sobre todo mis hermanos, mis hermanas. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Practicas las obras de justicia que muestran a un Dios santo, justo y compasivo? ¿Anhelas la aprobación de Dios como cónyuge, por ejemplo? ¿Como padre en la crianza de tus hijos? ¿Como vecino? No sé si se dieron cuenta que Pedro cita Proverbios y por eso leíamos en la lectura inicial Proverbios. Él cita Proverbios capítulo 11, versículo 31 para mostrar que tanto el justo como el impío recibirán su recompensa. Que el justo necesita y descansa en una justicia, una justicia superior a la propia para ser aceptado delante de Dios. ¿Es nuestra justicia suficiente, hermanos, para ser aprobados delante de Dios? No. Solo la justicia de Jesucristo nos hace aceptos delante de Dios. Y la justicia de Cristo nos capacita para hacer las obras de justicia del Padre, de forma que seamos confirmados como sus hijos. Un verdadero creyente encomienda su alma a una mayor justicia. Y eso es lo que dice Pedro en el versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador, ¿haciendo qué? El bien. Haciendo el bien. Y esta encomienda es otro imperativo. Encomienden sus almas, hermanos. Es una orden. Hermanos, hermanas, ¿cómo ustedes encomiendan sus almas al Señor? ¿Cómo las encomiendan? Cuando ustedes se levantaron hoy, ¿cómo se dispusieron hoy para hacer lo que agrada al Señor? ¿Cómo se encomiendan día tras día para agradar al Señor? ¿Cómo? En la época de la Rumania comunista había todo tipo de atrocidades. Había una joven que pertenecía a la iglesia subterránea y le predicaba el evangelio a jóvenes y a niños. Y llegó un momento en que fue capturada por esa osadía. Pero no la capturaron en cualquier momento. Ella estaba a punto de casarse. Y las autoridades comunistas dejaron que pasara el tiempo hasta que llegara el día de su boda. Y en el día de la boda,
entraron las autoridades a capturarla. El día de la boda, el día más especial para una mujer, ¿cierto? Espero que hayan tenido bonitas bodas, queridas damas. Hay opción de repetir, pero ya están casadas, no hay nada que hacer. Ya está establecido el pacto. Y entonces, esta joven, al ver que vienen sus captores a tomarla, extiende las manos y le ponen unas esposas en las manos. Y ella dice: agradezco a mi novio celestial esta joya que me obsequia en el día de mi boda. Le agradezco que me haya considerado digna de sufrir por él. Ella encomendó su alma al Señor el día de su boda. Pasaron los años y ya se imaginarán todo el tratamiento que tuvo esta mujer allá en la cárcel. Tanto así que cuando la veían las personas parecía una mujer envejecida de 30 años más. Aún así su esposo la esperó. La esperó después de muchos años de cárcel. Encomendamos nuestras almas a Dios y nos preparamos para hacer su voluntad, venga lo que venga, cueste lo que cueste. Si sufres, que sea por imitar a Cristo. Dios está listo para purificar a su iglesia y lo está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo, día tras día, Dios está purificando a su iglesia hasta que venga el día y el Padre diga: ha llegado la hora. Hijo, tus enemigos han sido puestos por estrado de tus pies. Vuelve y restaura todas las cosas. Ha llegado el momento de que habitemos con mi pueblo para siempre. Hermanos, hoy podemos estar sufriendo por causa de nuestra confianza en Cristo. Si no estás padeciendo en absolutamente nada por ser cristiano, puede que lo sea solo de nombre. Puede que lo sea solo de nombre, pero no de mente, corazón y alma. Hermanos, regocijémonos y mostremos a este mundo que como cristianos tenemos un galardón envidiable. Se trata de la vida eterna junto a Dios nuestro Creador. No engrosemos las listas de cristianos que lo que hacen es que se burlen de Cristo por hacer el mal que por hacer el bien. Ahora, quiero terminar mi mensaje persuadiéndolos a que estemos preparados. Oremos al Señor para que nos prepare. ¿Podría llegar el Estado colombiano a perseguir la fe cristiana? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Podría llegar el momento en que el cristiano fiel sea sometido a todo tipo de asedios con tal de que niegue a Jesús, con tal de dejar de amar como Él nos amó, con tal de dejar de tener paciencia como Él ha tenido con nosotros, con tal de dejar la misericordia como Él es misericordioso? Dice el pastor Richard Wurmbrand: Dios no nos juzgará por lo que fuimos capaces de soportar, sino por lo que fuimos capaces de amar. Dios no nos juzgará por lo que fuimos capaces de soportar, sino por lo que fuimos capaces de amar.
No sé hasta qué punto tengamos que llegar a vivir algo como lo que vivieron nuestros hermanos en ese entonces, en donde un pastor estuvo tan confiado en Cristo y veía tanta necesidad en las cárceles de la Rumania comunista, que él comenzaba su enseñanza y iniciando su enseñanza lo sacaban, lo golpeaban hasta casi dejarlo muerto y volvía a la celda donde estaba enseñando la palabra y herido y ensangrentado le decía a sus oyentes: ¿en dónde quedamos? Porque se había puesto de acuerdo con sus carceleros de que él enseñaría la palabra a cambio de golpes. Nosotros sufrimos por mucho menos, pero deberíamos estar preparados para lo que sea. Familia, mis hermanos, mis hermanas, anhelemos las palabras. ¿Cuáles palabras? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.